Muy buenos días a todas y a todos, muy especialmente a nuestros alumnos. Señores panelistas, la concurrencia que ustedes ven son alumnos de nuestra universidad que han querido concurrir a esta actividad, a esta jornada. Así que mi saludo para todos ustedes, a muchos de nuestros académicos, la señora decana de la Facultad de Educación, Ana Luz Durán, al director del Centro de Políticas Públicas de nuestra Facultad de Derecho, don Jaime Avedrapo, al director de SECUS, que es otro centro de nuestra Facultad de Derecho, don Luis Bates, y a don Roberto Mayorga, académico de nuestra facultad. Yo quiero, en primer lugar, agradecerles muy especialmente a cada uno de ustedes por aceptar nuestra invitación. Sé que están en un tiempo y en unas circunstancias que lo único que no les falta es tiempo, ni espacios para poder concurrir a un debate, pero es extraordinariamente importante y lo valoramos enormemente que pese a todas sus ocupaciones, ustedes se hayan dejado este tiempo para conversar con los jóvenes, para conversar con los estudiantes de la Universidad San Sebastián. Y hemos querido, así como durante toda la etapa previa al plebiscito constitucional, organizamos más de 15 reuniones, debates en todas nuestras sedes, en Santiago, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, donde muchos de ustedes quizás les tocó o algunos de ustedes participar, precisamente para mantener informado a los estudiantes de nuestra facultad de cómo se iba desarrollando el debate constitucional. Hemos querido, después del 4 de septiembre, organizar una jornada que no sabíamos bien si la íbamos a organizar para ver cuál era el camino que se iba a seguir, porque ya se había estipulado, o bien para que nos pudiesen orientar cuáles creen ustedes que es el camino que se va a seguir para tener un proceso constituyente que culmine en una nueva constitución. Y por eso que junto a Jaime Avedrapo, nuestro director del Centro Publicus, pusimos un título, y después del rechazo, ¿qué? Y eso es lo que le queríamos que fuese parte de la conversación, más las preguntas, en un estilo completamente informal. Eso es lo que les quiero señalar, totalmente de reflexión, de conversación, de análisis. Y yo leí hoy día una columna de un exministro, que es cientista político y un analista muy reconocido como Genaro Arriagada, que se hacía la pregunta: ¿la Constitución y el Congreso en un laberinto? Y eso es lo que queremos esclarecer, que nos contribuyan a poder esclarecer. Por eso los hemos invitado, y yo quiero agradecer muy especialmente a Paulina Bodanovich. Paulina la conocí yo como ex subsecretaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y hoy día ni más ni menos es presidenta del Partido Socialista. Así que, Paulina, muchísimas gracias y un aplauso para poder recibirla. Nos acompaña también María del Pilar Peña. Ella es vicepresidenta de un movimiento, Amarillos, que ya está, y hemos visto que se está constituyendo como partido político. Y María del Pilar tiene además una situación que es muy cercana con nosotros, porque es profesora, coordinadora académica de la Facultad de Educación, así que es de la casa, de la Universidad San Sebastián, así que muy bienvenida y la recibimos también. Nos acompaña también Javier Macaya, él es colega nuestro, abogado, presidente de la Unión Demócrata Independiente, de la UDI, y senador por la gloriosa región del Libertador Bernardo Higgins, que cada vez avanza más porque tiene mejores senadores.
Yo fui senador en el pasado y veo que se va mejorando la región con nuevos y mejores senadores. Así que un aplauso para él y muchas gracias, Javier, por estar aquí junto a nosotros. Gonzalo Vinter. Gonzalo es un destacado dirigente político, diputado por un distrito muy emblemático como es el Distrito 10, que todos lo conocemos como el Distrito de Santiago, pero es mucho más que Santiago, La Granja, Providencia, Ñuñoa, tiene una serie de comunas, Gonzalo, y también es colega nuestro, abogado, y un agrado que esté acompañándonos porque está jugando siempre un rol muy protagónico en todo lo que es el desarrollo de la vida política del país desde su partido, Convergencia Social, y desde el Frente Amplio, del cual es un personero muy destacado. Así que bienvenido, Gonzalo, y muchas gracias. Y dejamos para el final, porque llegó un poquito atrasado, pero yo lo conozco y sé que le pone esfuerzo. ¿Ah? Empeño en la impuntualidad. Es un gran esfuerzo que hace. Pero Diego Chalper, diputado, no es una deformación mía, pero es diputado por la heroica ciudad de Rancagua, que compartimos también en mi tiempo de parlamentario. Y no es, pero se han destacado muchísimo los parlamentarios de la región del Libertador. Diego es secretario general de Renovación Nacional, un destacado personero político, un destacado diputado, está siempre, obviamente, en el debate público, y además lo sentimos más que de la casa, porque es profesor de nuestra facultad en la modalidad de vespertino. Él es doctor en Derecho en Alemania y por lo tanto hace clase en nuestra facultad y eso para nosotros también es un motivo de orgullo. Así que los dejo bajo la conducción de nuestro subdirector de Publicus, que no puedo presentarlo en su condición de político, sino que aquí académico. Arturo Esquella, que es el subdirector de Públicos y profesor de nuestra universidad desde ya hace muchos años en la asignatura de Derecho Constitucional y por lo tanto un lujo tenerlo aquí como moderador. Muchas gracias y muy amable por haber asistido. Ahí sí. Muchas gracias, decano. Me quedó muy claro que acá vamos a estar dirigiendo esta mesa en términos académicos. Y cómo no iba a ser así si gran parte de quienes nos acompañan, yo diría la inmensa mayoría, son alumnos, para que sepan ustedes, son alumnos de Derecho Constitucional. Algunos están hoy día terminando, o entre medio, digamos, de Derecho Constitucional 2, de Constitucional Orgánico, están muy entusiasmados con lo que está pasando. Seguimos muy de cerca el trabajo que hizo la convención durante el primer semestre. Fue un ejercicio bastante importante porque junto con revisar los contenidos de la Constitución actual teníamos que ir revisando a su vez lo que iban aprobando los convencionales. Y bueno, y el resto seguramente, porque veo caras también de otros cursos, han pasado por este ramo. Para todos, la verdad, es un honor contar con ustedes acá. Ya presentados, yo me voy a ir derechamente a hacer una pregunta general para que la vayamos abordando todos y podamos ir viendo cuáles son las diferencias o matices o acercamientos que podamos encontrar entre las distintas personas que están acompañándonos hoy día. La pregunta es bien concreta. ¿Qué es lo que viene ahora? Un poco, digamos, tomando el nombre de este encuentro, de este seminario, y junto a eso, para ver si es que efectivamente todos coincidimos en lo que viene ahora, en lo que se está haciendo, porque para ser franco, partió tan rápido, tan repentino, que de repente como que todo Chile incluso nos ha costado ir entendiendo, digamos, para dónde está avanzando el tema constituyente, pero pareciera que ya hay algunas luces de comprensión más o menos o de encuentro entre algunos de los actores. Y lo segundo, y acá pueden haber mayores diferencias, ¿cuál es la posición de los partidos que representan cada uno de quienes nos acompañan hoy día? Eso
vamos a seguir la instrucción de nuestro decano. La idea es que sea lo más informal posible, es decir, una vez hecha esta presentación de 5 minutos aproximadamente cada uno de ustedes, después vamos a ir recogiendo las preguntas y vamos a ver hacia dónde nos van a llevar los mismos alumnos o los académicos que nos acompañan para ver el devenir, digamos, de este debate. Si les parece, vamos a tomar el mismo orden que en los cuales fueron presentados, así que le quiero dar la palabra a doña Paulina Bodanovich, sus primeros 5 minutos. Muchas gracias, Arturo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Voy a partir diciendo que yo también soy abogada y conservo todavía algunas de las malas costumbres de los abogados, la puntualidad y vestirme adecuadamente según la profesión. Lo digo porque aquí hay muchos jóvenes y hoy día a mí me llama la atención a veces cuando todavía íbamos a los tribunales, que los veía vestidos con chalas y cosas. Entonces creo que esta profesión es una profesión bien formal. Y yo estaba enojada porque no llegaban los otros. Entonces reté a Vinter, le dije, oye, tú ya no eres abogado, eres diputado. Entonces no me dice si estábamos todos afuera. Estábamos en el alegato de pasillo, me dijo. Entonces, bueno, pero parto diciendo eso, que nuestra profesión es una hermosa profesión que yo trato de honrar. He ejercido toda mi vida por ya casi 30 años, porque partí a la edad de muchos de ustedes en tercer año trabajando, y trabajé hasta ahora, hace 4 meses que asumí como presidente del Partido Socialista de Chile. Así es que soy más abogada que política. Dicho esto, ahora hablo como política desde el rol que me toca, pero donde uno no puede abandonar su esencia, que es la de abogado. Por lo tanto, aquí como estamos en confianza, quiero decirles que el proceso constituyente que vivimos fue un proceso que yo creo que ustedes que tuvieron la experiencia de estar estudiando y viviendo un momento constituyente, es algo que para nosotros como estudiantes en mi época no nos imaginábamos que podía ocurrir, lo veíamos como algo teórico, algo en los libros, no algo que se pudiera ver, y además que a nosotros nos enseñaban que las constituciones siempre o gran parte de las veces venían producto de una revolución, de un golpe de Estado, no venían en tiempos de normalidad, que no había tanta facilidad para discutirlo. Entonces, discutir una constitución en un proceso democrático como fue el que tuvimos, creo que es una experiencia que es inédita en los términos en que se dio en Chile, con paridad, y aquí da gusto ver tantas mujeres. Por lo tanto, tiene muchas cosas rescatables. Lo que creo que produjo finalmente el resultado, y hoy día escuchaba al profesor Mario Fernández, ex ministro del Interior, lo escuchaba en la radio, él hablaba de la legitimidad formal del proceso. Claro, que teníamos personas electas, que tuvimos toda esta discusión, pero que faltó el acuerdo. Y dice, esto no era el Parlamento, no era ganar por 2/3, era el acuerdo. Entonces, cuando nos dicen, ¿y ahora qué? O después del rechazo, ¿qué? Yo creo que el deber de nosotros, de todos los que estamos intentando que tengamos una nueva constitución, es tener acuerdos. Y los acuerdos se han vilipendiado muchas veces, se ha puesto este manto de que la democracia de los acuerdos o que los 30 años, como ustedes han escuchado, fue algo en que hubo demasiadas transacciones y pocos avances. Yo no estoy de acuerdo en eso. Creo que cada momento histórico tiene su explicación. El hecho de haber estado todavía la Constitución de 1980 sin reformas hasta el 2005, había un poder tutelado, un poder civil bajo un poder militar, con un Consejo de Seguridad Nacional que se podía autoconvocar, con Pinochet sentado como senador designado y antes como comandante en jefe, sentado frente a la moneda literalmente. Por lo tanto, no fueron años fáciles, no fueron años donde se pudo haber hecho todo lo que hubiéramos querido, pero sí hubo avances. No todos los que quisimos en materia económica,
también en materia de justicia y de verdad. Y creo que en eso también hubo un proceso inédito, poder juzgar a quien fue jefe de la policía secreta de Pinochet, terminó condenado a más de 500 años de cárcel, Manuel Contreras. Eso es un proceso inédito en un país. Por lo tanto, hubo de dulce y hubo de agraz. Yo creo que fueron años que no podemos tampoco desdeñar, pero que sin duda hoy día tenemos que abordar con una perspectiva de futuro lo que viene. Y eso pasa porque tengamos acuerdos, no solamente en el mecanismo, como es lo que estamos discutiendo hoy día, o están otros porque nos están haciendo la pega en el Congreso hoy día. Todos tenemos hoy día nuestros reemplazantes para poder estar acá. A las 10 había una reunión para discutir esto. Por lo tanto, tenemos que llegar a un acuerdo de cómo seguimos, y para eso hicimos las bases institucionales, que probablemente algún otro se va a referir para no alargarme yo. Pero sobre todo, más que el mecanismo, yo creo que tenemos que tener un gran acuerdo. Queremos una nueva Constitución. ¿Y por qué queremos una nueva Constitución? No solo porque es una Constitución que para mí no nació, digamos, tiene un origen ilegítimo, nacida en dictadura con una votación cuyos registros electorales no eran públicos, no estaban hechos adecuadamente, en fin. Y que se discutió finalmente fue la Junta de Gobierno la que legisló. Pero más que, y no solo por eso, sino porque necesitamos una constitución de futuro, una constitución actual, una constitución que consagre un Estado distinto, un Estado social y democrático de derecho, un Estado con paridad, con democracia paritaria, un Estado que se haga cargo de los desafíos del futuro, del medio ambiente, de otros temas que la Constitución actual no trata. Por lo tanto, nuestra primera obligación es esa, llegar a acuerdos para habilitar esta vía constituyente. O sea, el fin es lo que nos tiene que unir. El cómo tenemos que llegar a esos acuerdos, que es lo que estamos debatiendo. Pero nuestro norte tiene que ser ese, tener una nueva Constitución, y para eso ser muy responsables en todos estos diálogos que mantenemos, y que quiero decirles, pese a lo que se ve en las noticias o las frases, son diálogos de muy buen nivel, con mucho respeto. Aquí estamos sentados en un distinto arco político y sin embargo logramos conversar de buena manera, y eso también creo que ustedes como futuros abogados tienen que saberlo. Las disputas en la profesión o en la política son disputas que se agotan al momento que uno se levanta de la mesa. Se olvida esa refriega, y también el éxito, como dice el profesor Couture en su decálogo, hay que abandonar esas pasiones porque uno tiene que tener esa capacidad de diálogo. Nosotros como abogados o como políticos estamos llamados a solucionar los conflictos, no a generarlos. Por lo tanto, esta es nuestra misión hoy día, y por lo menos desde mi partido y desde mi punto de vista vamos a agotar todas las posibilidades para que tengamos una nueva Constitución. Muy bien, Paulina, muchas gracias. Doña Pilar. Muchas gracias a todos y a todas. Yo tal vez soy de este arco político que decía la presidenta Ovanovich, lo menos conocidos, porque somos un movimiento que nacimos en febrero de este año. Entonces, tal vez, Arturo, los primeros minutos me los voy a tomar para hacer un poco historia, para contar lo que somos los amarillos y cómo nacimos, en lo que estamos, y lo más reciente que es que nos han habilitado el día viernes como un partido en formación. Por lo tanto entramos en ese proceso ya formal. Contarles que en febrero de este año sale una primera carta, un manifiesto amarillo, que fue firmado por 74 personas, pero que este manifiesto amarillo tenía que ver con una idea que venía planteando Christian Barker, que es actualmente el presidente de nuestro partido, y que hablaba ya del amarillismo como aquellas personas que se ponían en posiciones más moderadas, más de diálogo, y que muchas veces eran ninguneadas, denostadas por el resto, por esta posición un poco más, por ir por cambios más moderados que por fracciones más radicales. Entonces, esa primera carta, que la firmamos solo 74 personas, empezó a agarrar fuerza que 1.000 personas diarias, 2.000 personas diarias,
y empezamos una vorágine de personas que empezaron a adherir a nuestro movimiento, donde nosotros denunciamos, entre comillas, una suerte de estallido institucional que estaba pasando en la Convención Constitucional y con muchas ideas de reconstruir el país y también de refundarlo. Entonces levantamos una suerte de alertas amarillas, le pusimos así, cada vez que nos fuimos dando cuenta que en la Convención Constituyente se estaban debatiendo cosas que estaban atentando contra la democracia. Y así nuestro movimiento empezó a agarrar fuerza. El día de hoy, antes de ya establecernos como partido, teníamos 70.000 adherentes, lo que es una fuerza política bastante importante. Lo otro que nosotros levantamos en ese momento era que las mayorías no podían ponerle el pie encima a las minorías. Y también dejamos entrever cómo en el debate constitucional se estaba dejando de lado todo el sector de la centroderecha, siendo que nosotros nos identificábamos más bien con la centroizquierda y la izquierda, o sea, con el centro y con la centroizquierda. Entonces, apelamos al legítimo derecho a la crítica y en esa posición empezamos a construir nuestro movimiento. Fueron meses de alertas amarillas en esa lógica hasta que finalmente levantamos una alerta roja, que le llamamos, que fue la antesala de ubicarnos en la posición del rechazo, lo cual les quiero decir que para gran parte de los amarillos fue una decisión un poco compleja porque el mundo amarillo, si bien hemos definido que se posicione en el espacio del centro, hay mucha gente que es de la centroizquierda, entonces no era realmente una posición que les acomodaba, pero consideramos que era lo responsable y lo razonable hacer en ese momento. Ahí comenzamos una actividad importante en la posición del rechazo. Nosotros desde adentro de Amarillo y también de lo que nos dicen desde afuera, somos conscientes que contribuimos sustantivamente en el triunfo del rechazo y eso creo que se fue construyendo desde posiciones de mucha sensatez de muchas personas, gente que definitivamente nos ha señalado que el triunfo del rechazo fue el triunfo de la sensatez respecto de lo que es este país y lo que espera para adelante. ¿Qué pasó el día después del rechazo? Porque nosotros siempre nos planteamos como un movimiento político y muchas veces también dijimos que no teníamos aspiración de transformarnos en partido político, porque estábamos más bien en un trabajo más bien coyuntural, haciendo un esfuerzo para poder subsanar algunas cosas que se estaban dando en la discusión constitucional en un momento en que la centroizquierda no levantaba la voz de esos debates. Pero el día nosotros nos habíamos conformado como organización de la sociedad civil por cosas prácticas, desde la franja, etcétera. Y el día después del rechazo, con el triunfo contundente del 62%, fue una reflexión natural que se generó dentro de Amarillo sobre la posición de ser partido político, porque siendo una mera organización de la sociedad civil, realmente no íbamos a tener mucho espacio para el debate que venía hacia adelante, ni menos para poder llevar candidatos si es que, dependiendo cómo se fuera configurando esto hacia adelante. Entonces, si bien había ya como un ruidillo antes del plebiscito, de la idea de poder conformarnos como partido, esto ya fue una discusión objetiva el día después del triunfo del rechazo y nos fuimos organizando rápidamente para poder constituirnos como partido. Ustedes saben cómo se constituyen los partidos políticos, es un trabajo largo, tedioso, hay mucha aprehensión de muchas personas por firmar por un partido, pero yo llevo harto tiempo en distintas instancias políticas y quiero decirles que a mí me impresiona la cantidad de personas que adhieren a este movimiento. No es fácil poder convencer a alguien, pero aquí ya teníamos ciertas luces con nuestros 70.000 adherentes de que había una apreciación diferente respecto de las ideas que estábamos planteando los amarillos. Ahora, me queda todavía un minuto. ¿Qué somos? Nosotros aspiramos a ser un partido político, ya como les contaba desde el viernes, el CERVEL nos habilitó como partido en formación, pero nosotros queremos establecernos en una lógica de movimiento y es distinto porque los partidos políticos son estructuras muy rígidas y los movimientos son más bien estructuras flexibles que están en permanente reflexión y en permanente perfeccionamiento y eso es lo que aspiramos a ser. También hemos planteado una estructura
flexible, y eso relevando mucho las organizaciones comunitarias, las organizaciones locales que se dan dentro del partido. Tenemos una figura interna que es un mediador fraterno, que sería quien pudiese mediar ante el Tribunal Supremo, y la estructura superior que se llama Encuentro Nacional. Y además es el Movimiento Amarillos por Chile, así nos llamamos, Partido Movimiento Amarillos por Chile, Reforma y Democracia, es una comunidad abierta. Es una comunidad abierta a militantes, adherentes, voluntarios y simpatizantes. Eso también es algo diferente. ¿Y en qué estamos? Y con esto termino, como les dije, habilitados en el servicio electoral para ser partido en formación. Eso se hace con la clave única. Y lo segundo, que es muy relevante, que fuimos invitados a la mesa de diálogo constitucional, donde están representadas todas las fuerzas democráticas con representación parlamentaria, y somos los únicos que sin ser partido hemos sido invitados, porque el mundo político reconoce el valor y la influencia que puede tener Amarillos por Chile en su espíritu de diálogo y de moderación. Y lo último, perdón, quiero recoger algo que dijo Paulina Bogdanovich sobre lo que está pasando en la mesa de diálogo constitucional. A mí me tocó la semana pasada acompañar a nuestro diputado amarillo Andrés Joanet a la mesa, y quiero decir que me parece que hay un muy buen ambiente, hay un ambiente de diálogo, hay un ambiente de acuerdos, ya hay 12 puntos que están acordados. Ahora lo que falta es más bien afinar todo lo que tiene que ver con las bases, con la eficacia, o sea, quién va a resguardar que estos acuerdos se cumplan, y por cierto, el tipo de convención que vamos a querer. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Parece que la figura del mediador fraterno la vamos a copiar todos los partidos. Suena bien interesante, eso vamos a pedir antecedentes para ver cómo lo incorporamos. Vámonos de Amarillos por Chile a la UDI. Don Javier Macaya, su turno. Oye, muchas gracias, Arturo, y agradecer la posibilidad de conversar con estudiantes de Derecho, que creo que tienen un privilegio bien importante, porque yo no sé si ustedes lo manejan, pero acá en esta mesa hay sentados personas que están tomando decisiones súper relevantes en estos momentos, y de hecho a esta hora deberíamos estar sentados en la mesa constitucional a propósito de este mismo tema en el Congreso. Estamos siendo reemplazados a esta hora, pero a mí, yo que acá somos casi todos abogados, sí, por lo menos yo que fui abogado, estudié Derecho en la Universidad Católica, ni cercanamente un momento como el que estamos viviendo, así que es muy interesante desde el punto de vista de estar estudiando lo que es la norma más importante en la organización de los poderes, la estructura del poder, y hay hasta gente de los medios de comunicación, yo no sé si te puede terminar siendo noticioso esto. Si aquí está el mediador, es incumbente, porque el mediador también, para que no se vengan acá a dar todos de mediadores amigables y neutros, acá todos tienen académicos, claro, académicos. Claro, para los efectos de Se puede hacer más de una cosa a la vez. Para los efectos, es que es demasiado. A ver, creo que es una mesa que puede servir para lo que viene, así que en eso yo parto con esa pregunta. Lo que viene es tener una nueva constitución. Yo creo que eso es un asunto que quizás para algunas personas en Chile hoy día no está despejado. Yo el otro día tuve una polémica con gente de mi sector a propósito de que dije que para la estabilidad de Chile era importante tener una nueva constitución. Cronológicamente va a corresponder, y yo creo que esa nueva constitución tiene que estar firmada antes del año 2024, y le va a corresponder firmarla al actual presidente de la República si nosotros somos exitosos en el trabajo que tiene que cumplir la política, que es tratar de buscar acuerdos donde hay diferencias. Pues, muchos acá tratan de esbozar de que este cambio constitucional debiera, y probablemente yo adscribiría eso si hubiese triunfado la opción que yo defendí en el plebiscito de entrada, que era la opción rechazo en octubre del año 2020, que perdió un 80-20, yo adscribiría la tesis de que estos cambios tendrían que hacerse en el Congreso si es que en el plebiscito de entrada de octubre del año 2020 hubiese ganado la opción rechazo. Pero hoy día, por lo menos las personas me pueden confirmar, las personas que están sentadas en esta mesa, en el Congreso actual no hay 4/7 para hacer una nueva constitución desde el punto de vista también de las prioridades de la gente. La constitución no está ni entre las 5 primeras prioridades de la gente, y los políticos tenemos en el Congreso que dedicarnos a una agenda que tiene que ver mucho más con el costo de la vida, la economía, la inflación, la inseguridad, los portonazos, lo que significa en general las urgencias sociales más relevantes. Y desde esa perspectiva yo creo que lo que viene es tener una nueva constitución. Yo creo que dentro de todo en la mesa que estamos trabajando hay un acuerdo importante para construirla. Y en las dos puntas hay acuerdo. Yo en esto quiero ser bien claro. Hay una carta Gantt que a mi juicio tiene que terminar antes del 2024. Y en la primera punta, nueva constitución, hay
bastante acuerdo respecto a que tenemos que tener una nueva carta fundamental, y en la punta final, que es cómo se valida, cómo se legitima esta nueva constitución, tiene que haber participación ciudadana para que es un error que quizá en el momento cometimos, y cuando digo en el momento de la Constitución, que ustedes son alumnos de Derecho Constitucional, estudian, sufrió sus más importantes modificaciones en el año 2005, en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que quizás se hubiese tenido la visión de entender de que era un tema importante de someter a plebiscito, el tema constituyente no hubiese sido no hubiese alcanzado los ribetes que alcanzó con posterioridad. Por eso el proceso actual tiene que terminar en un plebiscito de salida con ojalá participaciones similares a las que obtuvo en octubre del 2020 la opción por una nueva constitución, o similar a lo que obtuvo ahora el 4 de septiembre pasado, hace 7 semanas, el rechazo, donde necesitamos que el nuevo texto constitucional tenga una validación ciudadana importante. Y aquí tenemos hartas diferencias respecto a qué órgano va a redactar la nueva constitución. Como les he transmitido, yo creo que desde el punto de vista del Congreso, es difícil que redacte por sí mismo una nueva constitución, pero está teniendo, yo creo que en eso también en esta mesa puede haber algún cierto acuerdo, está teniendo un rol muy relevante. Acá la representante de Amarillo acaba de hablar de los 12 principios bordes que fueron parte de un ejercicio que se hizo para que el mandante, en este caso, que es el Congreso, el que tiene actualmente la potestad constituyente, que va a entregar a un órgano, estamos definiendo cuáles van a ser las características de ese nuevo órgano, no cometa los excesos refundacionales que a nuestro juicio, y más que a nuestro juicio, a juicio del pueblo chileno, se cometieron en la convención que fracasó el 4 de septiembre pasado. O sea, desde la perspectiva de cosas que ustedes a lo mejor son fáciles de entender, la plurinacionalidad, la estructura de los poderes del Estado, tener un sistema legislativo con dos cámaras, tener un solo poder judicial. Eso es lo que regula la Constitución, particularmente los poderes y regular el ejercicio del poder del Estado. Y se ha establecido, particularmente tenemos algunas diferencias respecto de cómo vamos a jugar este partido en esta cancha nueva que se llama órgano nuevo que va a redactar la nueva Constitución. Y estamos viendo de qué manera se juega este partido, porque el proceso anterior, que fracasó el 4 de septiembre pasado, y aquí hay algunos ex convencionales que están presentes, que participaron en ese ejercicio, tenía bordes que estaban definidos en el artículo 135 de la actual Constitución, que eran la democracia representativa, los derechos fundamentales, los derechos humanos, la sentencia ejecutoriada y los tratados internacionales, bordes que yo creo que fueron bastante superados, pero no teníamos un árbitro que reclamara o que cobrara foul, lateral o saque de esquina cuando la pelota se salía de la cancha. Si la pelota salía de la cancha en la que se estaba jugando, había una posibilidad de recurrir a la Corte Suprema, pero era fundamentalmente por asuntos de forma. Si el jugador estaba con la camiseta no adentro del pantalón o con las medias mal puestas o tenía un problema en el equipamiento, pero no había una situación de fondo si la pelota salía de la cancha en términos futbolísticos. Y hoy día lo que se está tratando de procurar también es que existe un árbitro, existe alguna persona, alguna entidad, algún organismo que sea el que nos ayude a definir qué va a ocurrir cuando el nuevo órgano, nueva convención, nuevo sistema que va a construir la nueva Constitución salta las reglas del juego. Hay aspectos de forma también que están siendo bastante discutidos, que tiene que ver con las reglas de paridad, que tiene que ver con las reglas de la participación de los pueblos originarios en el órgano que redacta la nueva Constitución, qué va a ocurrir con los independientes. Yo creo que en este último aspecto hay bastante consenso en la importancia que tienen los partidos políticos para tener anticipadamente conocimiento de cuáles van a ser los principios que se van a defender en este nuevo órgano. Hoy día estamos en un proceso donde se han mostrado algunas cartas que han sido públicas y hay otras que no se han mostrado del todo. Yo creo que es el momento de la política, porque y ahora, estas 2 semanas, a más tardar, debiéramos ser capaces de llegar a un acuerdo, porque si no llegamos a un acuerdo, y en esto yo creo que también compartirán hay algunos ya que ya empiezan a esbozar la posibilidad de que la política renuncie a su rol, que la democracia representativa empiece a ser una democracia un poquito más directa. En tiempos donde la democracia o la participación ciudadana se vincula mucho a las redes sociales, a los teléfonos celulares, muchos piensan que lo que está opinando las redes sociales respecto a temas contingentes
y nos pasa habitualmente en la política con proyectos de ley populares que se votan favorablemente en el Congreso por el calor de las redes sociales o lo que dicen las encuestas, finalmente hacen que los políticos tomen la decisión de renunciar a representar. Y si nosotros renunciamos a representar, probablemente podríamos estar tomando la definición de plebiscitar una decisión tan importante como la que tenemos que tomar nosotros. Yo no estoy de acuerdo con que tengamos que tomar esa decisión. Creo que particularmente el hecho de que Chile vaya a tener una nueva constitución es un asunto que está absolutamente zanjado. Y necesitamos darle estabilidad a Chile para que sus políticos, los entes públicos, tengan una preocupación exclusiva en las urgencias sociales, que yo creo que es lo que nos piden a gritos. Gracias, Arturo. Gracias, Javier. De la UDI nos vamos a Convergencia Social. Tenemos acá a mi lado a Gonzalo Winter. Solo déjame comentarles un dato. Gonzalo Winter es de segundo apellido Echeverry. A los estudiantes de Derecho Penal sabrán que es nieto de Alfredo Echeverry, y seguramente les ha aparecido en algún manual o en algún caso que habrán revisado en clase. Así que el honor de tenerlo acá sentado con nosotros, Gonzalo. Y además el partido representa al partido del presidente de la República, así que tiene harto que contarnos. Pero me metiste una presión, pero brutal. Tiene por los dos lados. Tu turno, Gonzalo, gracias. Hermano Jaime, penalista de la familia. Ah, sí, Con eso te sí. salváis. El penalista de la familia es mi hermano Jaime, que es profesor al frente. Bueno, saludarlos a todos, agradecer mucho la invitación. No había tenido la oportunidad de estar acá. Solo una vez en que el casino de la facultad en donde yo estudiaba estaba colapsado y uno se podía traer la comida para acá cuando el control era menos estricto. Eso hace ya más de, no sé, 8 o 10 años. Ahora el barrio lo conozco, obviamente, muchos recuerdos y algunos que preferiría ya no tener, pero ustedes saben. No entremos en detalle. Quería hacer un comentario antes de empezar, que la expresión amarillos para la política, de la cual mi sector usa y abusa, tiene un origen muy concreto en un acontecimiento histórico, que es una huelga minera en 1899 en Francia, en la región del Loira. Y se arma un sindicato que es contrario a la huelga, y que es un sindicato principalmente impulsado por el empleador para enfrentar al sindicato huelguista. Y ese sindicato se une a otros sindicatos de la región que también son afines al empleador en las negociaciones, y arriendan una sede que tenía creo que eran unas cortinas o un papel mural que era de color amarillo, y de ahí viene esta expresión, al menos según lo que he podido ver, y creo que da cuenta y es relativamente interesante de por qué se termina usando esa expresión para definir eso. A ver, yo creo que se ha entregado suficiente información en esta conversación sobre en qué va el nuevo debate constituyente. Por lo tanto, voy a tratar de entrar a picar cuestiones que en donde podríamos encontrar desacuerdos importantes, porque estoy relativamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Yo creo que para que la nueva discusión sea exitosa, hay que tener en claro una cosa. Solo va a ser exitosa en la medida en que sepa satisfacer dos preguntas en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo antes, y que no vamos a lograr ponernos de acuerdo del todo, pero podemos encontrar mínimos. Uno, ¿qué estalló en el estallido? Y dos, ¿qué se rechazó en el rechazo? Que no son fáciles, que no son para nada fáciles, sobre todo la primera. Yo creo que sobre el estallido han habido al menos 4, voy a clasificar obviamente miles de opiniones en 4 grupos, solo para efectos metodológicos de mi propia explicación, ¿no? La primera, que yo diría que es la tesis del crecimiento, que es este país, por malas políticas públicas, dejó de crecer, por lo tanto hay que generar mejores condiciones para la inversión y volveríamos a crecer y volvería a chorrear. Otra, que yo creo que es una de las que salió derrotada en el triunfo del rechazo, que es la tesis de que los últimos 30 años fueron solamente, y pongo el acento en solamente, miseria y despojo, que yo creo que es una de las tesis derrotadas. La tercera es la tesis, yo le llamo la de la conspiración, en donde no hay un malestar real, sino que hay un malestar inducido artificialmente por sectores de izquierda, ultraizquierda, que convence a la gente de que está enojada, y la gente dice, si los dirigentes de izquierda me dicen que estoy enojado, entonces debo estar muy enojado y voy y estoy dispuesto a entregar un semestre de mi vida
haciendo barricadas. Ahí entra la tesis del K-pop, de que Maduro paga un sueldo por ir a la Plaza Dignidad, etc. ¿Ya? Y la cuarta, que yo creo que es la más interesante, que es la tesis sobre que no se puede ser ciudadanía del todo, o sea, que hay ciertos márgenes de desigualdad que se entrometen en el desarrollo y que son intolerables para poder sentirse ciudadano. Y la quiero distinguir de la tesis de que los 30 años han sido solamente miseria y despojo, porque la última que acabo de mencionar es capaz de reconocer algunos aspectos de las anteriores. Por ejemplo, es capaz de reconocer que han habido avances, que hay gente que en los años 80 no tenía zapatos, hoy día tiene zapatos, lo puede entender eso, puede entender que había gente que no iba a la universidad y ahora va a la universidad y que eso es bueno, ¿cierto? Pero considera que no es tan sencillo y que el modelo económico de alguna forma está agotado y que estaría reificando el gran problema de Chile, a mi juicio, que es que tu parto o las condiciones en las que naciste son excesivamente determinantes en tu vida como para poder considerarte igualmente ciudadano que alguien. ¿Qué recojo yo de las tesis que no creo, como la del crecimiento, como meramente el crecimiento, ¿cierto? Volvamos a bajar las condiciones y que vuelva a chorrear. Yo acepto algo de esa tesis, que es la tesis de que el crecimiento económico también generó nuevas capas medias que fueron capaces de hacerse preguntas que su bisabuelo analfabeto no se habría hecho. ¿Y qué ocurre con esas clases medias? Que le preguntan a la República, perfecto, ahora yo fui al colegio, yo entendí lo que es una república, entendí qué significa que me digan ciudadano, entonces yo ahora le voy a hacer una pregunta a la República. ¿Me podría explicar por qué yo soy más pobre que el hijo del rico que era más mediocre que yo? Y yo le pediría a la República que me dé un argumento decente y que sea razonable y que no me diga solamente, pero porque siempre ha sido así, y los hijos de los campesinos son pobres y los hijos de los dueños son ricos. No, pues le dice, bueno, pero si usted me cuenta, yo leo la Constitución Política, usted me cuenta la historia de una república de ciudadanos iguales que pueden elegir sus instituciones, entonces respóndamela, y respóndamela con sujeción a la tesis del mérito, ¿no? Y la segunda pregunta que yo creo que ese ciudadano tiene derecho a hacerle a la República es, bueno, ¿y si el modelo económico se agotó? ¿Me podría decir si tiene una hipótesis nueva de cómo hacerlo andar o solamente bajar las condiciones? ¿O usted solamente va a decir que mientras menos me paguen a mí, más gente va a estar dispuesta a invertir? ¿O que solamente si usted gasta menos, cobra menos impuestos y gasta menos plata en el hospital público al cual voy yo y al CEFAM al cual voy yo, entonces el país va a volver a andar? ¿O en realidad quizá nuestro modelo entregó un montón de cosas, pero quizá para los nuevos tiempos se requieren otro tipo de visiones y quizá este modelo no fue capaz de generar las condiciones de una igualdad mínima con la que yo pueda sentir que estoy compitiendo en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos? Ahora bien, vamos yendo a tratar de contestar qué es lo que se rechazó. Creo que voy a hacer un último minuto sobre aquello. En el siglo XX, cuando había movimientos sociales y grandes protestas, porque ustedes saben que en el siglo XX hubo movilizaciones quizá tan masivas y a veces violentas como lo hubo en el estallido social, quizá no de esa masividad, pero sí muy determinante en la política. La mayoría de las personas se encontraba a sí misma como parte de una comunidad de manera natural, sin que la política tuviese que convertirla. Por ejemplo, si ustedes eran obreros del salitre, ustedes tenían claro que su identidad ante la vida era ser obrero del salitre. Hoy en día, y tú vivías en un barrio para obreros del salitre, de hecho, y estabas casado con una persona que también vivía en una salitrera, y tu hijo vivía en una salitrera. Por lo tanto, cuando la gente marchaba y participaba de la política, siempre era en torno a una comunidad que tenía que ver con dónde vives, con en qué trabajas, y en el dónde vives y en qué trabajas estaban estrictamente vinculados. La movilización del 19 de octubre fue una movilización de individuos que no tenían una claridad en torno al arraigo del cual son parte, no estaban asociados. Y llegan a la Plaza Dignidad a decir, yo he sido abusado por el sistema de salud, por el sistema de pensiones, por mi trabajo, porque viajo 4 horas, etc. Y lo que los constituyó como comunidad, en primer lugar, fue el abuso. Y en segundo lugar, fue que
estaban celebrando el hecho de que eran individuos solitarios y habían encontrado una comunidad en torno al abuso, lo cual alimenta la tesis del despojo y la miseria de los 30 años. Pero ninguna de esas personas llegó con una tesis política acerca de cuáles eran las soluciones a la plaza. Y como lo único que se había visto en toda la historia, toda la historia de una persona de 30 o 40 años en Chile, eran las soluciones individuales. Es decir, si le decimos a un chileno, y con esto cierro, cierre los ojos e imagínese a usted accediendo a una salud de calidad, lo único que una persona en Chile podía imaginar era ganando la suficiente plata para acceder al sistema privado. Y si yo le decía a un chileno de 40 años, cierre los ojos e imagínese teniendo una educación de calidad, lo único que iba a imaginar es lo que ha visto, ¿no? Ganando el suficiente sueldo para acceder a la educación privada, porque la educación privada es la educación a la cual uno va cuando le va bien, y la pública, la que uno va cuando le va mal. Y eso fue en gran parte uno de los fracasos de la convención, porque la convención propuso una serie de alternativas que no estaban en el universo imaginable de quienes nunca habíamos visto esas soluciones y que no habían sido las soluciones que realmente habían estado en las banderas del 18 de octubre. Me quedo por ahí. Gracias, Gonzalo. Por último, le damos la palabra a don Diego Chalper, secretario general de Renovación Nacional. Oye, bueno, primero... ¿Es necesario esto? Sí, parece que sí. Oye, bueno, muy buenos días. Yo lo primero, felicitarlos y agradecerles que estén dispuestos a darnos un espacio de su tiempo para poder conversar. Yo primero me gustaría hablarles como ex dirigente estudiantil, como alguien que tuvo la oportunidad de participar de su federación de estudiantes, que tuvo oportunidad de participar de la Confech, y invitarlos a que sigan haciendo esto, que es involucrarse. Pero no solamente quedarse en la protesta, porque la protesta tiene un valor. Efectivamente, denunciar situaciones injustas tiene un valor. Hacerlo latente y público tiene un valor. Pero yo quiero hacerles la primera invitación, que es pasar de la protesta a la propuesta. Es decir, cuando uno sale de la situación de queja y se ve en la necesidad de pasar a la posición difícil de dar soluciones. Y se los digo porque me parece que uno de los dilemas que tiene el gobierno actual es esto: haber tenido que pasar de la protesta a la propuesta y darse cuenta que es mucho más fácil denunciar que hay mala salud que tener que resolver cómo mejoramos la salud, con presupuestos acotados, con dificultades, con multiplicidad de pacientes, con carencias de base y todo lo que eso significa, y así podríamos verlo distinto ustedes. Ustedes hoy día pertenecen a un mundo que tiene la suerte de poder estar en la educación superior y por lo tanto van a tener la tarea el día de mañana de no quedarse solo en la protesta, sino que pasar también a la propuesta. Fíjense que Chile, hasta hace poco tiempo atrás, yo creo que esto con mucha pirotecnia, pero parecía ser un país que podía aspirar a llegar al desarrollo. En su minuto lo fue Venezuela. Y miren en lo que está Venezuela. Si ya no saben cómo atajar a la gente para que no se vaya. Oye, Argentina, segundo país del continente que estaba en posición de eventualmente ser un país desarrollado. Y miren en lo que está Argentina, con una tasa inflacionaria que ustedes no se pueden imaginar. Hoy día el valor nominal del dinero es realmente muy marginal. Y fíjense que Chile también parecía estar en esa situación, pero esto se enredó. Y se enredó por varias cosas que aquí hemos conversado. Lo primero es porque no es posible aspirar al desarrollo sin justicia social. No es posible aspirar al desarrollo, y en eso estoy de acuerdo con Gonzalo, cuando tú tienes situaciones de desigualdad tal que hace que muchas personas vivan en países distintos dentro de un mismo país. Y por lo tanto, la gran tarea que existe hoy día es cómo hacemos para mejorar las condiciones de justicia dentro de nuestro país, pero hacerlo, fíjense, no a costa de la libertad, sino que con libertad. Uno de los errores que a veces cometen ciertos sectores es que creen que la justicia se alcanza a costa de la libertad, con planes únicos de salud, con planes únicos en materia de educación, a costa de la libertad, diciéndole a la gente que no puede elegir. Y hoy día una de las cosas, Gonzalo hablaba de los efectos de lo que Chile ha pasado en los últimos 30 años, que ahora la gente quiere poder elegir, quiere poder tener el plan previsional que estima pertinente. Y por lo tanto es justicia con libertad y no a costa de la libertad. Y otro elemento importante que viene para adelante es que este desarrollo no se hace con polarización. Yo me atrevería a decir que uno de los cánceres de Chile hoy día es su polarización. Es este permanente empeño de los medios de comunicación y la política en general de exacerbar la polémica, el conflicto, la confrontación, y que aquí con Gonzalo Vinter tendríamos que agarrarnos, perdónenme a putea limpia, como parte del inventario
Y yo lamento decirles que no vamos a satisfacer esa expectativa porque los países no se construyen con polarización. Lo que observamos en la Convención Constitucional, donde algunos convencionales de centro izquierda tuvieron que salir a reclamar que habían sido cancelados ideológicamente dentro de la Convención, no es la manera de alcanzar el avance del país, porque los países, muchachos, no se alcanzan con polarización, se alcanzan con diálogo. Y el diálogo tiene una dificultad, que es que uno tiene que salir de sus preconcepciones creadas y tiene que encontrarle al otro algo de razón. Es mucho más fácil, y fíjense que en las redes sociales esto colabora mucho, alimentarse las propias tesis y vivir encerrado en las propias convicciones. Pero la dificultad del diálogo estila precisamente en ir donde el distinto y encontrar que el distinto tiene algo interesante que decir, pues. Y no solamente ir a refutarlo y enfrentarlo. Y por lo tanto la tarea que tenemos en las semanas que siguen, en todo el ámbito de temas, es cómo construimos entre los distintos. Es cómo construimos entre aquellos que tenemos miradas diferentes. Fíjense que la democracia representativa no es cocina. A algunos les encanta decir que hay unos pocos que cocinan. No, señores. Los países se construyen sobre la base de escoger representantes que tienen el deber de tomar decisiones por muchos. El que crea que es posible una cosa distinta o vive en la Grecia antigua y se creyó con una especie de amor platónico por la iglesia, o básicamente no tiene ninguna noción de cómo funcionan las democracias. Y por lo tanto, la tarea que tenemos los representantes es tener 4 sentidos, y con esto voy cerrando, Arturo. Primero, sentido de realidad. ¿Qué significa que en Chile el 62% de los chilenos haya rechazado el texto de la Convención? O más que eso, que en los lugares, en los 10 lugares donde haya más población mapuche, el promedio de rechazo sea de un 72%, cuando se supone que la Convención tenía que representar a los pueblos originarios. Miren ustedes el indicador que quieran, algo tiene que mirar aquellos que empujaron esa iniciativa por el nivel de rechazo que tuvieron. Y no hay nada peor que las dirigencias desconectadas de las realidades. O como dice Carlos Peña, cuando creen saber mejor que las víctimas cuáles son sus problemas. Entonces, primera gran tarea, me parece a mí, es cómo conectar con lo que realmente movilizó. Y mi modesta opinión, y aquí coincido también con lo que aquí se ha dicho, es que lo que motivó el estallido social, en el fondo, es el sentimiento de abuso, es el sentimiento de carencia, es el sentimiento de falta de sentido de urgencia de la dirigencia política para satisfacer dolores sociales que aquejan a los chilenos corrientes en su día a día, en su pésima atención de salud, en su mal sentido de movilización, en su incapacidad de tener una vivienda digna, en su incapacidad de recibir una educación de calidad y en su incapacidad de recibir una previsión social que les permita pensar en la jubilación como algo razonable y como una tortura permanente a nivel familiar. Ese es el corazón. Un tema social profundo. Y fíjense, lo que menos resaltó parecía ser del texto de la Convención era precisamente estos temas sociales. Entonces, lo primero, sentido de realidad. Segundo, sentido de futuro. Yo no tengo ninguna duda que el acuerdo constitucional hoy día no va a estar dentro de las prioridades de los chilenos, porque cuando han muerto 600 personas en lo que va del año, asesinadas, con una tasa de homicidio que lamentablemente está escalando por sobre el resto de los países latinoamericanos, obvio que pensar en un acuerdo constitucional aparece como algo como de tercera o cuarta importancia, pero tener sentido futuro significa, muchachos, cómo le entregamos al país un país con mayor equilibrio, con mayor estabilidad, y eso se supone darle solución a nuestro problema constitucional. Después tenemos que tener sentido de urgencia. Yo tengo mucho afecto por la ministra del Interior, la conozco bien, pero está un poquito tarde ya en presentar una agenda de trabajo concreta en materia de seguridad. ¿Qué más nos demoramos? 5 medidas concretas, a partir de las cuales se puede ir enfrentando el problema de la seguridad. Si nosotros no tenemos sentido de urgencia, no somos capaces de poner las prioridades de la ciudadanía en el foco de la atención de la política, siempre vamos a estar a destiempo. Y en esto, perdónenme, yo creo que la tarea que hay es tremendamente grande. Y por último, sentido de responsabilidad. Sentido, como les digo, de realidad, de futuro, de urgencia y de responsabilidad. Miren, a mí me tocó participar del grupo que redactó las bases institucionales, los famosos bordes. Me tocó participar muy de cerca de eso ya es público. Tuvimos que compartir con Diego Áñez, el actual presidente de Convergencia Social, un diálogo de los dos construyendo esa tarea. Y fíjense que ahí lo que hay al final es empatizar con lo que los chilenos pareciera ser que quieren, que son cambios importantes, pero no partir el país desde cero, no echar por la borda todo lo que se ha avanzado en múltiples temas. Y por lo tanto, si ustedes lo revisan, no sé si lo han podido revisar, son básicamente ciertos pilares que permiten discutir muchísimas cosas, pero que al menos haya una cierta estructura razonable. Y fíjense que yo he sido uno de los que lo ha impulsado, que uno de esos bordes sea el Estado social y democrático de derecho.
con mucha incomprensión en algunos sectores de mi sector político, porque tengo la convicción de que uno de los cambios más estructurales que tendría el país es tener un Estado social de derecho que mandata a los poderes públicos a estar permanentemente buscando mejores condiciones de dignidad para las personas. Eso ya sería un cambio copernicano. No soy partidario de la plurinacionalidad, no creo que sea parte de las prioridades del país, sí en cambio un Estado social de derecho que permita esa tranquilidad. Entonces, cierro con lo siguiente, una frase, Arturo, para cerrar. Involúcrense, exíjanle a su representante, pero no le exijan desde la cómoda vitrina de mirar esto desde lejos, sino que háganse parte en la protesta, pero también, muchachos, háganse parte en la propuesta, porque ahí es donde me parece a mí somos capaces de salir de nosotros mismos y darnos cuenta que la realidad es mucho más compleja que las preconcepciones y somos capaces de contribuir a un país que creo que queremos todos, que es más justo, más solidario y donde todos podamos efectivamente tener libertad para hacer lo que queramos hacer y no solamente aquellos que tienen el privilegio de poder pagarla. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias, Diego. Bien, pues, habiendo terminado la primera ronda de aproximaciones, digamos, al tema, la tentación de meternos en otros mundos, como la reflexión que nos invitaba Gonzalo, o el análisis mezclado entre el rol del Ejecutivo y el proceso constituyente que hacía Diego, la verdad es que podríamos estar mucho tiempo y el de ustedes es bastante acotado. Yo quiero hacer una pregunta que nace a partir de la intervención de Javier, porque nos decía, y hacía un llamado, digamos, también a los tiempos, a propósito de las, hablaba de si es que no encontramos, digamos, puertos, no sé si interpretó bien, tú puedes corregirme, Javier, dentro de las próximas 2 semanas, quizás en el fondo tendríamos que empezar a mirar una mirada, o sea, una aproximación o darle espacio a una democracia más directa. ¿Se está entendiendo bien en el sentido de que en ese caso habría que hacer una suerte de plebiscito de entrada? ¿Te referías a eso o es algo distinto? ¿Y cómo en el fondo estaría el resto de los partidos políticos en una hipótesis de ese tipo? Digamos, si es que estarían de acuerdo o no. Esto un poco en la línea de lo que hemos ido viendo en las encuestas, que pareciera que va creciendo el grupo de personas que prefiere poner el foco en las urgencias que hay en el país, pero sin, obviamente, olvidarse de la importancia que tiene el proceso constituyente y quizás, en el fondo, sería bueno preguntarle a ellos. Eso es lo que entendí de tu intervención. Gracias, Arturo. A ver, primero, yo creo que nadie que esté en este panel puede decir de que Chile hoy día no tiene urgencias sociales de las cuales el país, el presidente, los políticos tenemos que hacernos cargo. Si la pregunta es cómo tú eres capaz de despejar una cuestión que va a estar permanentemente como una espada de Damocles cayéndonos en la discusión pública, para algunos, yo creo que ha sido una excusa bien utilizada políticamente durante años de que hay una constitución vigente que impide las modificaciones, los cambios sociales, que es la constitución de Pinochet. Y creo que se instaló como un tema cultural y político del cual no nos vamos a poder arrancar y tenemos que ser capaces de superarlo. La política, particularmente en los últimos 3 años, yo creo que ha sido muy proclive y mientras más existen estos aparatos, más acceso tenemos a distintas encuestas. Antes uno esperaba 1 vez o 2 veces al año la encuesta CEP como el tema de del pulso de lo que estaba ocurriendo en el país en ese momento. Hoy día tú tienes encuestas todas las semanas que te muestran de las distintas temáticas. Incluso uno mismo puede hacer encuestas por Twitter. Uno mismo puede estar, el Partido de la Gente, de hecho, en parte de su lógica de trabajo hoy día, pregunta permanentemente a sus militantes, a sus adherentes por Twitter, por encuestas internas, lo que se tiene que hacer. Yo creo que eso es renunciar al rol de la política. Yo creo que la política tiene que ser capaz de conducir, aun cuando ciertas posiciones que tú estás defendiendo en un determinado momento puedan ser impopulares. Un ejemplo súper reciente y súper concreto tuvo que ver con, por ejemplo, el retiro de los fondos de pensiones, donde hasta el actual presidente de la República reconoce que una posición que era popular en un determinado momento le está costando muy caro a Chile hoy día. Todos aquellos que, encabezados por la actual diputada Pamela Giles, sacaban fuerza con el tema de los retiros y era un cañón electoral. Yo no tengo ninguna duda que sabían el costo que iba a tener en el mediano plazo para Chile, pero que era lo que mostraban las encuestas favorables en un determinado momento. Me pasa algo similar hoy día con el tema de las decisiones que hay que tomar. Para nuestro sector, y digo la centro derecha, puede ser duro pensar en un órgano 100% electo. Puede ser duro que pensemos que le vamos a entregar nuevamente la decisión de una nueva constitución a un órgano que se pueda siquiera parecer
a lo que fracasó el 4 de septiembre pasado. Yo en eso también tiendo a empatizar, donde que tenemos que hacer algo lo más diferente posible a lo que fracasó el 4 de septiembre pasado. Pero si la política no hace la pega, y hacer la pega es tratar de construir 4 séptimos, mi maximalismo, y en esto yo soy súper honesto, es haber mantenido, y esa era mi posición en el mes de octubre del año 2020, la Constitución que tenemos hoy día, haberle hecho las adecuaciones, modificaciones que empaticen con el siglo XXI, medio ambiente, lo digital, pero eso no ocurrió, y nos fue mal, y perdimos en ese plebiscito de entrada, y el cambio que se instaló creo que sigue siendo también bien reflejado además en el sentimiento de la gente de que hay que tener una buena y nueva Constitución. Si nosotros renunciamos a esa pega de llegar y construir un acuerdo en el Congreso sigue teniendo un rol muy relevante en la definición de marcos, de borde, bueno, podríamos terminar en el fondo renunciando también a la parte más importante que tiene la política, que es ponernos de acuerdo a pesar de nuestras diferencias. Y sería una renuncia, sería una derrota que le traspasáramos nuevamente esa decisión a la ciudadanía, teniendo la obligación de tomarla nosotros. Gracias, Javier. No sé si alguien más quiere referirse a qué es lo que ocurre si es que no hay acuerdo dentro de las próximas semanas. ¿Sí, Pilar? Yo quiero... ¿Está prendido? Sí. Solamente referirme a algo que dijo Javier Macaya sobre el rol de la política tan desprestigiada en los últimos muchos años, en realidad, sobre todo los partidos, pero el fin de la política es la resolución de conflictos y es responsabilidad de la política regular la tensión social. O sea, no podría salirse de ese esquema. Entonces aquí hay una responsabilidad de cada uno de los actores políticos involucrados. Yo considero que el proceso constitucional no se puede abandonar. Es cierto que hay otra urgencia y uno mira la última encuesta y creo que el 12% le importaba el proceso constitucional, pero hay un compromiso y si no se aborda, considero que es pan para hoy y hambre para mañana, como se dice. Y ahí yo pienso que el presidente Boric tiene un tremendo desafío. 1, hacerse cargo de la urgencia y 2, hacerse cargo del proceso constitucional. Le quedan 3 años. Y respecto de la urgencia, seguridad. Seguridad, el tema de la delincuencia y de la violencia. O sea, no se puede pensar en extrapolar la seguridad porque es algo fundamental y estratégico para el país. Si no tenemos seguridad, este país no puede entrar en un proceso de desarrollo como se aspira. Y segundo, el tema constitucional es un compromiso con la ciudadanía. Así que me parece que esos son los 2 desafíos que puede tener el presidente el día de hoy. Gracias, Pilar. Ofrezco la palabra. ¿Quién quiere? Por acá, segunda fila, por allá, don Luis Bates después. Ahí ya tenemos 3 dadas. ¿Quién me puede ayudar con entregarle el micrófono? Por ahí, Francisco. Gracias. ¿Quién? Acá. Hola. Buenos días. Tengo una serie de preguntas relativas al proceso constituyente y en general a expertos, legitimidad y demás. Aunque yo esté de acuerdo con una nueva constitución, igualmente yo considero que es legítimo hacer un plebiscito de entrada. Porque, ¿por qué no permitir un plebiscito de entrada para un nuevo proceso constituyente? ¿Acaso no es legítimo volver a hacer un catastro de la manifestación de la voz de la ciudadanía? ¿No es deber de nuestros representantes representarnos? Segunda pregunta. ¿A cuál mesa constituyente le creemos? Pregunto porque por lo que sé hay 2 o varias mesas constituyentes. ¿Cuál es la legítima? Tercera. Más allá de que exista una percepción positiva acerca de los expertos, ¿creen que ellos sean positivos para el proceso constituyente? A vistas y consideración de que no existe tal cosa como la imparcialidad. En esa línea, ¿cómo serán electos los expertos de modo que sean representativos para toda la sociedad? Cuarto, esta es la pregunta más dura, honestamente. Siento que puede que se vuelva un viral o alguna cuestión así, ¿ya? ¿Por qué hablan de representación? ¿Por qué hablan de que no existe una cocina si actualmente es exactamente eso lo que son las mesas constituyentes? Son cocinas políticas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Alguno de ustedes es partícipe de esto? ¿Alguien puede decir, sí, yo soy? No, pues nadie. Entonces,
bajo ese parangón, ¿no sería válido entonces o más legítimo permitir que se cree una app, una aplicación en la cual la gente pueda manifestar sus propuestas constituyentes, así como también incluso para un futuro facilitar que la gente pueda proponer proyectos de ley como tal y que sean votados por la ciudadanía para que sean directamente votados en el Congreso? No, una democracia participativa, en consideración de que la democracia representativa está tan deslegitimada como ustedes mencionaron previamente. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Mira, el mismo micrófono, 6 personas más allá que habían levantado la mano, en la misma línea. Vamos a acumular 3 preguntas y después vuelve para acá, como tú quieras. Ya, mi pregunta, no sé si pregunta en realidad, pero ustedes, todos los que están sentados ahí, hablan de volver a iniciar un proceso constituyente, de quizás, como decía allá en la esquina, no hacerlo un órgano 100% democrático. Y mi pregunta es, ¿por qué si 7 millones de chilenos les dicen que no quieren una nueva constitución, siguen insistiendo? ¿Qué es finalmente lo que quiere lograr? Si finalmente se vuelve a hacer otro plebiscito de entrada y les vuelven a decir que no, o finalmente se vuelve a creer en el órgano constituyente, se vuelve a hacer, gastan 17.000 millones de pesos en hacerlo y vuelven a rechazarlo. O sea, finalmente, ¿cuántas veces lo van a hacer? ¿10, 20? Porque finalmente ustedes son por los que uno vota para que nos representen y ustedes son los que deciden si va a haber este plebiscito o no. Y eso finalmente es mi pregunta. ¿Y qué más era? No, eso finalmente. Gracias. Don Luis. Ahí tiene el micrófono. Yo quería hacer un comentario más que unas preguntas y que van en la siguiente. En primer lugar, recordarle a todos los estudiantes la relación que existe entre abogacía y política. En Chile han habido 15 presidentes de la República que han sido abogados. De manera que hay una relación muy estrecha entre abogacía y política que ustedes deben considerar y ponderar, digamos, en su momento. En segundo lugar, quisiera hacer una reflexión para plantearlo, junto con agradecer la presencia y el tiempo que se han dado todos nuestros invitados de hoy día. Es muy significativo, hay que reconocerlo y agradecerles este tiempo. La reflexión apunta a que la constitución política, y no la menosprecio, por favor, no se vaya a entender así, se escribe con palabras. Son pensamientos sumamente importantes, se escriben con palabras. A veces con extremo palabrismo, como fue, en mi opinión, por lo menos, el proyecto rechazado por la comunidad. Se escribe con palabras y está bien, ideas, pensamientos que se escriben y se establecen en la constitución política. Pero históricamente, la pregunta es, ¿qué ocurre después que se termina ese proceso constitucional? Vuelvo a repetir, no es que le esté restando importancia, por favor, es extremadamente importante. Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre con los recursos humanos y sobre todo económicos que se necesitan posteriormente, de los cuales no son responsables los que escriben la constitución política? Y que sin embargo demuestra tremendas insuficiencias y debilidades que significan a la larga frustración ciudadana de lo que se dijo con palabras en la constitución política y desconfianza en las instituciones, en la política, etc. Es una reflexión simplemente que he venido haciendo. Las palabras están muy bien. He puesto muchas veces como ejemplo de hermosas frases que están en la constitución actual, por ejemplo. ¿Qué cosa más linda y quién estaría en desacuerdo en una democracia? ¿No es cierto? El Estado está al servicio de la persona humana. Eso dice la constitución política actual, hoy. ¿Quién podría estar en desacuerdo en una democracia con eso? Yo creo que nadie, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre en la práctica después? En la aplicación, en la práctica. Los funcionarios del Estado, todos de distinto nivel, de capitán a paje, los funcionarios del Estado en el día a día, en la vida cotidiana con los ciudadanos comunes, cumplen este principio de estar realmente al servicio de la persona humana y todo lo que ello significa. Sería un elemento de reflexión que uno ha visto a través de los años y a través del tiempo, de otras constituciones incluso, y que se producen estos fenómenos posteriores que son tan importantes
en la percepción ciudadana y en la vida cotidiana de las personas. Para una constitución política exitosa, como se acaba de decir aquí, se requieren estos dos componentes de los cuales los constituyentes no son responsables hoy, pero después lo que sigue, y que tiene que ver con la política, por supuesto, demuestra tremendas debilidades e insuficiencias que provocan este desagrado y esta desafección ciudadana hacia el mundo de la política. Y creo que las universidades, y decirlo aquí creo que vale la pena, una vez aprobados los textos constitucionales, tienen una función primordial en la difusión, con lenguaje claro y comprensible de lo que ha sido ese texto constitucional a la ciudadanía y para su aplicación. La difusión, de manera que la ciudadanía adhiera realmente a los principios y conceptos constitucionales y tener con ello una constitución más viable y sobre todo sostenible en el tiempo. Nada más, reflexiones y felicitaciones y muchas gracias nuevamente a todos los espléndidos expositores de hoy día. Déjame hacer un comentario porque entiendo que ya estamos... Sí, dale, Jaime. No quería terminar sino agradeciéndole, pero eso ya se ha dicho por el decano. Yo quiero agradecerle el tono. Yo creo que hay que tener mucho coraje para no llevar las aguas hacia conflictos o a estar contento con los tuyos, con lo que la gente espera de ti, con la gente que está esperando que ustedes con sus liderazgos lleven posiciones más extremas. Yo creo que lo que están haciendo y la posición que nos están comentando, que uno la sigue por la prensa, y el testimonio que nos están dando aquí de coraje y de representación, simplemente invita a decirles muchas gracias por lo que están haciendo. Un momento muy difícil y yo creo que todavía no es absolutamente valorado, pero creo que es el momento de empezar a hablar los que creemos que es el camino de Chile del entendimiento. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Ofrezco Diego había pedido la palabra. No sé si por acá alguien más. Paulina. Oye, bueno, muy breve. Bueno, primero que todo agradecerle a ustedes, la verdad, yo creo que hay poco que agradecer. A los políticos que se desconectan del mundo universitario, que se conectan del mundo de la discusión, yo creo que no terminan siendo buenos políticos. Ahora, aquí hay una percepción, voy a decir la primera cosa impopular, Paulina, y tú me secundarás, hay una percepción de que los políticos trabajamos muy poco. Yo siempre que alguien me dice eso, lo subo al auto. Una semana nomás. No conozco a nadie que haya terminado sin colon irritable. Oye. Ya, bueno, después, quizás es para andar conmigo. Oye, miren, el plebiscito de entrada. Yo creo que todas las preguntas suyas son legítimas, me gustaría por el tiempo contestarlas bien cortito. Mire, el plebiscito de entrada es legítimo o no, es una herramienta. Es una herramienta que eventualmente podría usarse. Yo creo que hoy día hay tres fenómenos que hay que mirar para apostar por esa herramienta. Lo primero es que hay una evidente fatiga electoral, que usted la puede percibir en todos los estudios de opinión relativamente serios. Segundo, que esto alarga el proceso de manera tal de que se empiece a enredar con otros procesos. Y eso parece ser desaconsejable. Y lo tercero que yo le diría es que, a ver, ¿cómo se lo digo para que se entienda bien? Yo creo que los países que aspiran a una democracia participativa como la que usted ha señalado, que es correcto, normalmente no tienen sistemas puros. Yo no conozco hoy día ni un país del mundo que no tenga como referencia que tenga una especie de asambleísmo permanente. Yo eso no lo conozco. Lo que sí conozco son países con democracias representativas que tienen mecanismos de participación mejores que los que nosotros tenemos, con iniciativas populares de leyes, con urgencias de leyes. Yo he postulado en mi tesis que haya, por ejemplo, un recurso de protección contra el Congreso, en aquellos casos en que el Congreso se demora demasiado, y yo estaría disponible para defender eso. Pero de ahí a creer que todo se va a ir resolviendo con permanentes plebiscitos, yo al menos no conozco ningún país que haya usado esa fórmula hacia el desarrollo y la verdad que lo considero medio desaconsejable porque la ciudadanía también se fatiga de ese ejercicio. Ahora, ¿que estemos cerrados a esa posibilidad? No. Es una herramienta que habrá que evaluar en su mérito. ¿A cuál mesa constituyente le creemos? Bueno, cada uno verá qué le cree. Yo la verdad que al señor Francisco Malo no le depositaría el cuidado ni siquiera de mi hijo menor. Después, respecto a los expertos, mire, los expertos al final, a ver, aquí tenemos que lograr un equilibrio razonable entre gente que sabe, porque me imagino que ustedes están estudiando Derecho y yo por lo menos tengo una señora que se dedica a la producción textil. Normalmente todo lo que tiene que ver con temas jurídicos lo veo yo y lo que tiene que ver con temas de producción textil lo ve ella porque sabe más que yo. Por lo tanto, saber o no saber no es una cosa casual. Y por lo tanto, la gente que sabe algo tiene que poder aportar al proceso.
Y por lo tanto me parece que los expertos tienen que tener un rol incidente. ¿Cómo los vamos a escoger? Contestando su pregunta, yo creo que tiene que ser en proporción a las fuerzas que hoy día subsisten en el Congreso, porque el Congreso, déjeme decirle, fue electo hace poco, tiene una representación popular significativa. Yo cuando alguien me reclama, yo le digo, bueno, compita usted en las urnas. Voy a usar el ejemplo de Gonzalo para no usar el mío. Gonzalo sacó una altísima votación en el distrito 10. Bueno, gánele a Gonzalo Inter, po. Sí, pues, si es re fácil, pues decir. Pero, no es re fácil ganarle, es re fácil decirlo. No, yo creo que es tremendamente difícil, porque tiene su simpatía. Pero escúchenme. No, pero lo que voy es lo siguiente. A ver, al final del día, muchachos, la participación en la democracia representativa tiene sus dificultades, pero aquellos que son muy críticos suelen ser muy poco activos al momento de desafiarse políticamente en las urnas. Entonces, yo le pediría a aquellos que son muy críticos que hagan ese ejercicio. Oye, respecto a la cocina, yo creo que no tiene nada de polémico, nos lo dicen muy seguido. Y fíjese que el cuestionamiento suyo no es ni siquiera de Chile. Las democracias representativas están cuestionadas en el mundo entero. Y la tarea que tienen las democracias representativas de hacer de su representante un espacio que se ha visto por la ciudadanía en tiempos de polarización, individualismo y radicalización de las posturas como algo legítimo es tremendamente difícil. Pero de ahí a que renunciemos a la democracia representativa, eso sería un paso bastante grande, porque yo los regímenes alternativos que conozco no los quisiera tener. Se parecen a algo que empieza con D y termina con dictadura. Y yo personalmente creo que lo que tenemos que apostar es a fortalecer nuestra democracia representativa. Y la pregunta de los 7 millones de chilenos es totalmente pertinente, pues. Pero la pregunta del millón es ¿por qué esos 7 millones, que en realidad fueron 8, dijeron rechazo? ¿Lo dijeron porque querían dejar todo como está? ¿O lo dijeron porque la propuesta que le hizo la convención no les parecía pertinente para encauzar el cambio? Si usted mira los estudios de opinión, que obviamente son una foto, usted se va a dar cuenta que en todos los estudios de opinión, nunca aquellos que rechazaban por dejar todo como está superaron el 22%. En cambio, aquellos que rechazaban por construir una buena y nueva constitución siempre representaban un 40, un 37. Entonces, si uno quiere ser genuino con eso, me da a mí la impresión que la gente lo que quiere es una buena y nueva constitución. Es cosa que vea los estudios de opinión de ayer. El 68% así lo cree. Pero esa tarea no consiste, modestamente creo, en hacer algunas reformas menores, sino que en entregarle al país un texto distinto. Y por último, a propósito de lo que decía el profesor Bate, que se me hace muy difícil controvertir con él, el Estado está al servicio de la persona humana, tiene toda la razón, eso es una aspiración. Pero tenemos un momento difícil en la humanidad, porque el problema es que hoy día las personas no están al servicio de la persona humana. Si usted revisa los últimos estudios del INJUB, sin ir más lejos, se dará cuenta que 9 de 100 jóvenes participan en instancias sociales que los trasciendan a sus propios intereses. Entonces, no le pidamos a la política que resuelva un problema que es mucho más de fondo, que es cómo enfrentamos el individualismo campante de nuestra época para ponernos todos al servicio de los demás, porque los países se construyen poniéndose al servicio de los demás, no preocupándose solamente de uno mismo. Eso, don Luis. Gracias, Diego. Paulina. Yo quería referirme en relación a las preguntas de los alumnos un poco al valor de la democracia. Creo que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Y el tema por ejemplo, de que se invoque como un problema el costo que señala la joven, de lo que cuesta tener convencionales, yo me pregunto si eso es válido o no, porque yo creo que se ve como un privilegio pagarle a alguien para que haga un trabajo X. Pero si no, ¿quién lo haría? ¿Ah? ¿Quién haría eso? Solamente el privilegiado, quienes podrían estar 6 meses sin pagar, sin obtener una remuneración o algo. Entonces, yo creo que ustedes, que son estudiantes de Derecho, por supuesto puede haber distintos puntos de vista. Y eso es lo meritorio. Pero creo que hay que cuestionarse los valores que están detrás de las instituciones, lo que significa, por ejemplo, tener un Congreso hoy día, un Congreso que hoy día además es el Congreso el que podría, o donde está el poder constituyente. Entonces, cuando el joven dice la cocina, ¿ah? Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de hacer una reforma constitucional. Esa es nuestra tarea hoy día, habilitar un acuerdo para que se escriba una reforma constitucional. ¿Para qué? Para que no sea el Congreso el que haga hoy día la Constitución. ¿Y por qué? Por las razones que expuso Javier, entre otros. Porque el Congreso hoy día debiera abocarse a solucionar otros temas, las leyes, y el poder constituyente
que lo tiene hoy el Congreso legítimamente y que podría ejercerlo, lo delega. ¿Y en quién lo delega? En este órgano que estamos tratando de hacer que sea lo más democrático posible. Entonces yo, como representante del Partido Socialista, he insistido en que este órgano sea 100% electo por la ciudadanía, y no porque, por un capricho, sino porque hoy día quienes harían la Constitución son personas que fueron electas por la ciudadanía, que es el Congreso. Por lo tanto, si vamos a delegar esta potestad, hay quienes dicen no tiene por qué delegarle al Congreso, que sea el Congreso el que haga una nueva Constitución o que haya un proyecto que lo haga una comisión de expertos, como ha sido históricamente, y la estudie el Congreso. ¿Ah? Pero saltada esa valla, si nosotros estimamos que la puede hacer otro órgano, ese órgano también tiene que tener una legitimidad democrática. Y quiero después referirme muy brevemente a algunos temas para terminar. Respecto del contenido, de los bordes y de la buena fe que debe primar en este proceso y que finalmente tiene que ver también con lo que estamos un poco hoy día resolviendo, que es lo de los mecanismos de resolución. Yo creo que no hay que ser ingenuo, porque evidentemente va a haber problemas, pero también creo que aprendimos de la lección anterior de que no basta con las mayorías o no basta con los 2/3. Aquí una constitución, para que sea una buena y nueva constitución, como dice Diego, tiene que ser una constitución de todo Chile, no una constitución de izquierdas ni de derechas. Tiene que ser una constitución de consenso y por lo tanto una constitución breve, ya que ustedes están en constitucional, una constitución breve, porque a la Constitución del 80 también se la critica por ser una constitución extensa, que regula muchas materias, con mucho detalle, que además remite a leyes orgánicas con altos quórum, y que el quórum recién se cambió ahora para que pudiera modificarse, pero el sistema constitucional de nosotros estaba hecho para que fuera una constitución pétrea, casi irreformable. Por lo tanto, con una constitución breve, y cuando uno busca los puntos de acuerdo, que no son tantos, sino que los derechos y garantías constitucionales, las bases de política, lo que es el Estado, bueno, ya tenemos escritas algunas bases que van a tener que respetarse y creo que va a ser mucho más fácil poder llegar a estos acuerdos en el órgano constituyente. Que sea un órgano democrático, para mí es un imperativo, que sea paritario también. Y la forma de elección o el mecanismo de resolución no son temas que deban hacernos quedarnos en una posición que no nos permita el diálogo y llegar a un acuerdo. Entonces esto no es cocina, esto es un trabajo de poder habilitar una vía constituyente. Es que no me ponga los ojos para arriba, porque es hacer una reforma constituyente. ¿Usted votó? ¿Votó por algún diputado? ¿Por algún senador? ¿Pero votó en la elección de parlamentarios? Entonces no tiene un candidato que lo defienda, ¿ves? Para la próxima tiene que elegir un candidato y usted va a hablar, vote por Winter, y va a hablar por Winter, y le reclama a Winter, porque así es la democracia representativa. Cuando uno ejerce el derecho a voto, tiene un representante. Tiene un representante y el representante es el que trabaja para uno. Y eso no es cocina. Gracias. Gracias, Paulina. Rápidamente, porque se nos va acabando el tiempo, Gonzalo y Pilar. No lo vi muy convencido. Oye, a ver, quiero hacer algunos comentarios finales. Primero, sobre la distinción entre que uno no se siente representado con que aquello que no te representa sea ilegítimo. Son dos cosas distintas. Y les quiero contar una anécdota. Era el año 2008 y va José Antonio Vieragallo a hablar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y yo, con el pelo hasta la cadera, 25 aros, 7 collares, qué sé yo, me paro y lo increpo. Y le digo, ustedes, señor Vieragallo, con la concertación, lo único que han hecho es reificar el modelo económico de la dictadura, todos se la saben, ¿no? Y me dice algo así como, ¿cuál es su nombre? Gonzalo Winter. Me dice, mire, la verdad es que todo lo que usted me ha imputado es cierto. Y todos los pensamientos que usted dice que yo tengo, efectivamente pienso eso. Y luego me saca la artillería pesada y me dice, probablemente usted conozca, y como quedé traumado porque me humilló elegantemente,
me dice, probablemente usted conozca el libro El renegado Kautsky. Y yo, como una persona muy de izquierda, era parte de mis fiestas ese libro. Y le digo, por supuesto. Me dice, bueno, en ese libro, en donde Lenin destruye a Kautsky, yo le encuentro la razón en todo a Kautsky. Y usted probablemente cree que Kautsky es malo. Y le dije, bueno, sí, en realidad. Y me dijo, entonces, usted no se tiene que sentir representado por lo que yo he hecho. Y si usted no se siente representado por lo que yo he hecho, digamos, no debería votar por mí y usted debería buscar como ciudadano las formas de representarse a sí mismo. Y así José Antonio Villagallo fundó el Frente Amplio. Porque efectivamente me dijo, oiga, pero si estamos en desacuerdo, si no hay un problema, pero que estemos en desacuerdo no significa que yo sea un delincuente. ¿Ya? Segundo, algo súper importante. Hay un famoso poema de Borges en donde dice que mete la mano en la arena, en el Sahara, la levanta con arena, suelta la arena y dice, estoy modificando el Sahara. Hay un clásico error que cometemos en la política, que es no entender que como la política es totalidad, los abarca a todos, todo avance significa el retroceso de alguien. Y aquí voy a poner 2 ejemplos para que todos quedemos como provocados o irritados. Hay una famosa frase de un cantante de tango argentino que dice en los años 50, lo único que le agradezco a la oligarquía es haber creado a Perón. Haber creado a Perón. ¿Se entiende? Es decir, cuando uno dice, bueno, Cuba, Venezuela, etcétera, bueno, ¿qué hizo la oligarquía cubana y la oligarquía venezolana, la oligarquía argentina y venezolana para crear a Chávez? ¿Qué hizo? ¿Qué nivel? Entonces, y aquí hay algo que es muy importante, el Estado, cuando invierte dinero en la democracia, cuando invierte dinero en el bienestar social o cuando invierte dinero en un desarrollo equitativo, no solamente está haciendo caridad, no está ayudando a los pobres en el sentido, digamos, cristiano de ayudar a los pobres, está también produciendo las condiciones sociales de su propio desarrollo. Y con esto quiero ser muy claro porque esto es algo que las derechas chilenas muchas veces cometen el error, ¿no? Que es creer que el libre mercado es el único que puede traer el desarrollo y que el rol del Estado, el único que puede cometer eficientemente, es distribuir. Pero el mero libre mercado nunca va a acabar con los combustibles fósiles. El mero libre mercado nunca va a generar producción de energía geotérmica en Chile. Ahí tiene que haber una decisión del Estado. Y les pongo un ejemplo más concreto. Cuando la oligarquía chilena en el siglo XVII no quiso que vinieran más extranjeros porque no quería repartir tierras, dejó de producir en esas tierras. Y Australia hizo todo lo contrario. Dijo, tráiganme gente, que país me sobra, y vamos a repartir tierras y vamos a tener un país más productivo. Y en ese momento la redistribución fue desarrollo económico. Dejemos de decir que son 2 cosas contradictorias. Tercer tip. Tercer tip. Hay una tendencia en nuestro país a exagerar los análisis en función solamente del resultado. Y ese es un tip no solamente para la política, sino que para la vida. ¿Ya? 2 equipos llegan a la final del Mundial, Argentina y Alemania. En el último minuto Alemania mete un gol. Y la columna al día siguiente, todos los columnistas, es la decadencia absoluta y patética del fútbol argentino y la superioridad absoluta y colosal del fútbol alemán, por un gol. En política hacemos lo mismo. Y no saben la rabia que a uno le da cuando en mi sector cae en decir Sebastián Piñera es un super genio porque ganó las elecciones. Baja 4 puntos en la encuesta, Sebastián Piñera es un lunático que está desconectado, probablemente tiene un bla, 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 la decadencia de la derecha chilena. Analicen los resultados, o sea, analicen los procesos políticos en función del proceso completo, con calma y tiza, y no crean todo lo que dicen los columnistas, porque los columnistas, a diferencia de los políticos, no se tienen que hacer cargo al día siguiente de lo que escribieron en la columna. Entonces, a mí me tocó una que decía, Gabriel Boric en realidad se inscribió una columna, en un diario que no voy a decir el nombre, pero viene después de la segunda y antes de la cuarta, ¿no? Gabriel Boric se inscribió en un plan conjunto con Jadwe para poder ayudar a Jadwe a salir con más votos, ¿ya? Pero Boric está compitiendo para perder. Y al día siguiente, porque Jadwe es monumental, colosal, y el Frente Amplio ya se acabó. Al día siguiente, esa misma persona escribe una columna sobre las glorias del Frente Amplio y el gran momento que atraviesa. No se tenía que hacer cargo de nada, ¿ya? Los expertos, quiero hacerme cargo de esto. Chiquillos, a estas alturas de la humanidad, plantear que existe una expertise en lo que es meramente político es ya algo
como tan refutado, tan analizado, que no tiene ningún sentido. ¿Qué significa un experto en materia constitucional? Significa que conoce los procesos, pero los procesos políticos, a diferencia de los asuntos técnicos, acarrean desacuerdos estructurales de la humanidad que no tienen un mecanismo legítimo para ser resueltos. ¿Existe la verdad sobre si el aborto es ético o no es ético? No existe esa verdad. Por eso queda resuelto a la política. La técnica entrega herramientas, conocimiento, sabiduría para poder tomar la decisión. Pero los expertos pueden ser neutrales en materia constitucional, les pregunto. ¿Pueden ser neutrales? Porque si a mí me van a arreglar el auto porque le está saliendo humo, yo puedo creer en la neutralidad. ¿Se puede ser neutral en materia constitucional? Le hago una pregunta. Usted, en la última elección, ¿prefería que fuera bicameral o unicameral el Congreso? Bicameral. Y cuando el experto que vamos a poner tenga que decir bicameral o unicameral, va a tener que tomar una decisión, por una de las dos. Por lo tanto, o te va a representar en su decisión o no te va a representar. Y en el momento en que toma esa decisión, deja de ser neutral y pasa a estar representando en esa decisión a los que estaban por la bicameralidad. Por lo tanto, es asunto de la ciudadanía elegir a quien lo representa en función de sus ideas políticas. A mí me encanta la idea de elegir un experto, pero es asunto de cada uno determinar si alguien es experto o no. Democracia directa. Yo creo que nuestro país sí tiene un problema y sí es constitucional con respecto a que cuando uno diseña sistemas políticos siempre está tratando de buscar cierta estabilidad y a la vez cierta capacidad de que la turba, escuchen con atención esto, los sistemas políticos tienen que tener varias características. Uno es que la turba enardecida tenga un lugar donde canalizar legítima y pacíficamente su indignación. Es decir, que la conflictividad natural que hay en una sociedad tenga un lugar que la absorbe y la convierte institucionalmente en algo legítimo. Pero también tiene que otorgar cierta estabilidad, porque si todos los días estamos, digamos, haciendo constituciones y digamos, solamente procesando el malestar, nos metemos en un problema. Nuestra constitución, a mi juicio, la actual, tiene el tubo con el que canaliza el malestar tan estrecho que no cabe el malestar y se desborda. Por lo tanto, el nuevo sistema político tiene que ser capaz de otorgar ciertas herramientas, cierta capacidad, ciertas facultades a la ciudadanía en tanto tal para poder organizarse. Y de hecho, esto es alucinante, pero el primer Congreso Nacional, que solo representaba a hombres, terratenientes, ricos y casados, que esa es la parte negativa, ¿cierto? Pero ojo, que era una federación de cabildos. Por lo tanto, dentro de los hombres ricos, casados y con tierra, igual había democracia directa, tanto así que en el primer Congreso Nacional hubo revocación de mandato a los parlamentarios, pero porque podían tener una relación, porque en realidad los representados eran 200 personas. En la medida en que tenéis 19 millones de personas, necesitas mecanismos de representación y necesitas abrirlo a lo más directo posible, pero dentro de un marco, porque no puede dedicarse toda la ciudadanía todos los días a hacer política, porque el panadero no haría pan y el profesor no haría clase. Gracias, Gonzalo. Pilar, para terminar. Súper corto, Agustín, en función al tiempo, y quiero responderle a la estudiante de esto que si el proceso constituyente va a ser una cosa eterna de nunca acabar. A mí me parece que no, porque se debe llegar a un equilibrio, y lo que conversábamos aquí en el panel es el rol de la política, poder regular esa tensión social y llegar a ese equilibrio, ¿cierto? Hay un contundente, en el plebiscito de entrada fue contundente la opción apruebo de una nueva constitución, ahí se representó eso, y un contundente rechazo en el de salida, pero más bien fue un rechazo a lo que fue el trabajo de la convención y al texto en sí, lo que no significa interpretar cuál es el espíritu que hay detrás. El espíritu que hay detrás es que podamos tener una nueva constitución, y como lo dije anteriormente, creo que uno de los desafíos que va a tener el presidente Boric. Y respecto a algo que dijo aquí Diego, no todo, el 62% que rechazó, tampoco hay que decir que todo el proceso fue horroroso, porque también es mezquino plantearlo así. Yo creo que aquí hay algo importante que poner en el centro, que es la reivindicación del Estado social y democrático de derecho, que lo han reconocido varios sectores, incluido, como lo dijo Diego. Y solamente quiero finalizar con una idea desde Amarillo, que está declarado en nuestra declaración de principio, que nosotros el Estado social y democrático de derecho lo estamos planteando al revés.
un Estado democrático y social de derecho, porque consideramos que lo primero que hay que garantizar es la democracia. Si no se garantiza la democracia, no se puede garantizar absolutamente nada. Eso. Gracias, Pilar. Para terminar, solo unos minutos, ya que por ahí hacían referencia a que yo también tenía algo que decir en el plano político. Y quiero colgarme con el otro plano, que es más bien el educativo. Yo creo firmemente, y coincido con todos los que están acá presentes, de que los acuerdos son muy valiosos, de que el estar disponible para llegar a acuerdos, para construir, supone el hacer ciertas renuncias. Eso no está en duda. Muchas veces, en términos personales, a mí nos tocó, digamos, hacerlo, porque es la esencia, digamos, del trabajo legislativo, que, dicho sea de paso, es lo que estamos viendo en este minuto en Constitucional Orgánico con los alumnos acá presentes. Pero no significa, y siendo el único de la testera que está en una vereda un poco más contraria al trabajo que está haciendo esta mesa de diálogo, como quieran llamarla, por de pronto no creo bueno usar, digamos, elementos o frases o palabras peyorativas, porque al final del día, si queremos tener una buena política y una política mejor el día de mañana, tenemos que partir todos por reivindicarla, y el rol, digamos, de servicio público, independiente que uno no esté de acuerdo con lo que estén haciendo, presupone, digamos, un respeto muy profundo por la actividad. Uno podrá tener diferencias de opinión y expresarlas, digamos, con todo el respeto, pero eso no significa que tiene que caer, digamos, en cuestionar, digamos, de base las intenciones que tienen las otras personas. Yo creo, dicho eso, creo que lo que representa a quienes nos hemos opuesto a esta etapa prelegislativa del tema constituyente de cara a futuro, es más bien el que no creemos necesariamente que vaya a resolver los problemas que se dice van a resolver. O sea, hacemos un vínculo, digamos, con lo que se habló el 15 de noviembre, es eso. Tenemos una opinión distinta. Yo no dudo, acá en la mesa con Gonzalo no haya tenido la oportunidad de trabajar, pero con varios otros sí hemos tenido, y confirmo y estoy 100% seguro de que genuinamente están poniendo toda la energía, porque creen que con un nuevo texto constitucional efectivamente vamos a terminar con buena parte de los problemas que tenemos en el país. Y es ahí en donde yo trabo un poco la litis. Nosotros creemos, o hablo en primera persona, yo creo que no necesariamente va a ocurrir así, pero sin pretender, digamos, bajarle la importancia que tiene el debate constituyente. Eso se puede dar perfectamente en paralelo, digamos, a abordar los otros temas en el Congreso, porque también una de las grandes instituciones que han salido muy desprestigiadas en el último tiempo y que están prácticamente o estuvieron en el suelo desde el punto de vista de la reputación y el prestigio es el Congreso Nacional. Quizás este es un minuto para pensar en cómo podemos de alguna manera levantarlo, y digamos, la importancia del rol constituyente es un camino que humildemente uno lo pone sobre la mesa, pero siempre volviendo al principio, creo que tiene que ser con respeto, sabiendo que ya por de pronto, estando en el servicio público, uno tiene que sacarse el sombrero por estar dedicado a esto, a los demás, y no estar ocupados, digamos, de sus fines e intereses únicamente personales, que también son legítimos, pero necesitamos gente como ustedes representando a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias por su participación acá. Ojo con argumentar, con lo peligroso que es argumentar en torno a que el Congreso Nacional está deslegitimado, toda vez que ha sido electo, pero sobre todo, ojo con creer que eso es una novedad. O'Higgins hablaba pestes del Congreso, Carrera lo cerró, Balmaceda se agarró a balazos con el Congreso, los jóvenes del MIR le pedían a Allende que lo cerrara y Pinochet, de hecho, lo cerró. Por lo tanto, al Congreso no hay que entenderlo como una institución que uno le toma cariño o no le toma cariño, porque el rol del Congreso no es representarlos a todos, sino que cada parlamentario te represente en un conflicto que tú tienes con otro sector de la sociedad. Y me cuelgo de lo tuyo, agregándote uno más. En la versión original de la Constitución del 80 también estaba la atribución de cerrar el Congreso, muy en la línea, o sea, no cerrarlo, sino que revocar, digamos, el mandato. Claro, pero imagínate, tanto es así que lo incluyeron dentro de sus normas. Oye, tenemos acá unos regalos para ustedes. Quiero pedirle un aplauso muy fuerte, porque todos los acá representantes de distintos partidos políticos van a tener que volar al ex Congreso precisamente a seguir
trabajando el tema constituyente que nos convocó hoy día. Muchísimas gracias a todos y ustedes que vuelvan a clases. Saquemos una foto todos afuera. Gracias.